Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es nuestro cuarto día de nuestro taller de evangelización. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y que Dios nos ha permitido este tiempo. El día de hoy yo quisiera brevemente mencionar acerca de la ley. La ley, ¿por qué razón entró y cuál fue el propósito por el cual la ley ingresó? Nosotros hoy yo quisiera mencionar acerca de cómo el ser humano, sin conocerse, ha vivido. Por eso ha sido difícil para Dios darle esa gracia, esa misericordia. Entonces, cuando nosotros miramos a la Biblia, claramente nos está enseñando acerca del pecado. El pecado es la separación, es la raíz. Entonces el ser humano de esa manera vivió desconfiando de la palabra de Dios. La transgresión es lo que surge, lo que brota, lo que sale de la raíz, de la semilla, del corazón. La transgresión es lo que surge, lo que sale, lo que ven nuestros ojos. Para nuestra vista pudiera ser bueno, pudiera ser malo. Pero Dios no ve así. Dios ve que está saliendo de la semilla. Entonces, de esa manera, nosotros podemos darnos cuenta acerca de las transgresiones o de los frutos, como lo llamamos pecados. Pecados, pecado. Hay una gran diferencia. El pecado, la separación, entonces la raíz. Las transgresiones es como los pecados. No importa si sale de nosotros lo que surja, ese es los frutos. Entonces, el pecado es la separación, es la desconfianza. Y por causa del pecado, el ser humano, por no conocer su condición, entonces el ser humano le surgió en el pensamiento el hacer, intentar. ¿Para qué? Para conectarse, para comunicarse, para acercarse a Dios. Pero no funciona porque no es el corazón de Dios. Esto no salió de Dios. Los humanos, al pensar de esta manera, como Adán, cuando Adán, él después de desechar la palabra de Dios, desconfiar de la palabra, él tomando hojas de higuera, cosiéndolas, se cubrió, se taparon. Y cuando Dios le llama a Adán, Adán se esconde. Entonces Dios se da cuenta que Adán no conoce su condición. Dios ya había dicho, el día que comas, ese día morirás. Pero Adán insiste en cubrirse, insiste en esconderse, insiste en culpar. ¿Qué significa esto? No se conoce. Entonces, el pecado fue heredado. Naturalmente, después del pecado, vino la muerte a todos los hombres. Recibimos esta herencia por causa del pecado. Entonces, hoy en día, la humanidad no se conoce a sí mismo, sino que quiere acercarse, quiere restablecer la comunicación, quiere acercarse a Dios, pero no es posible. Por eso, al ver Dios la humanidad, Dios
en el corazón de Dios vio que no se conoce a sí mismo el humano, por eso era importante que entrara la ley. Abraham, él recibió la promesa de Dios y él fue dirigido por la promesa. Abraham, siendo de edad avanzada, recibió que tendrá un hijo. A pesar de su edad, él tuvo un hijo. Su hijo también fue dirigido por aquella promesa. Dios fue dirigiéndole después de su hijo Isaac, Jacob, y así fue creciendo, hasta que pasó la vida de Abraham, Isaac, Jacob. El pueblo de Israel tuvo que entrar a Egipto. Entrando a Egipto sin conocer que Dios ya había dado una palabra, una promesa. Sin conocer, el pueblo de Israel vivieron en Egipto 400 años. Durante este tiempo empezaron a involucrarse a la vida de Egipto, una vida sin Dios, una vida solamente para sí mismo, solamente para sí mismo, solamente luchando por su fuerza, intentando, haciendo, pero solo por él mismo. El pueblo de Israel esto aprendió. Pero Dios había dado una promesa. Entonces, de acuerdo a esta promesa, el pueblo empezó, mejor dicho, el pueblo, sin conocer esta promesa, vivió, solamente por querer intentar, por luchar, por sí mismo. Esto aprendió. Entonces, cuando Dios llama a su pueblo, ve que su pueblo no se conoce a sí mismo. Por causa del pecado, no conoce su verdadero ser. Y cuando una persona no conoce su verdadero ser, no puede regresar a Dios. No puede estar en comunicación con Dios. Entonces, sin más, vamos a ver una palabra. Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 5. Y Moisés subió a Dios y Jehová le llamó desde el monte diciendo: Así diréis a la casa de Jacob y anunciaréis a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Nos está enseñando que Dios está hablando, en primer lugar está haciendo mención, ¿qué hizo con los egipcios? Siendo un pueblo poderoso, los destruyó. ¿Y cómo dirigió al pueblo de Israel? Dice que los cargó para traerlos a Dios mismo. De esa manera, nosotros podemos ver que Dios los sacó y menciona la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Seréis mi especial tesoro si guardareis, si oyereis. Aquí Dios está anunciando la entrada de la ley. Apenas está anunciando, porque Dios se vio a la necesidad
de anunciar porque el hombre no se conocía. No puede regresar a Dios. Por eso, vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí nos está diciendo, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová os ha dicho, haremos. Dice, todo lo que Jehová os ha dicho, haremos. Ellos ya han aceptado la entrada de la ley. Entonces, la entrada de la ley llegó por mutuo acuerdo. Primero Dios anunció. Posteriormente llega a los oídos del pueblo. El pueblo aceptó. ¿Por qué aceptó? Por no conocerse a sí mismo. Sí, yo haré. Cumpliremos. Sin conocer el contenido. Sin saber qué iba a venir en la ley. De esa manera el pueblo empezó a aceptar. Por eso, ya ellos han aceptado sin conocerse. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, versículo del 1 al 3. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, bendito en el campo. Aunque ya no leí, pero bendito, 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 hasta el versículo 14. Del 1 al 14 nos está mencionando bendito. Pero, claro, desde el principio no fue así. Primero dice, voy a volver a leer, acontecerá que si oyereis, importante, y quisiera que subrayen estas partes que les voy a mencionar. Dice, oyereis. Acontecerá que si oyereis, subrayemos, atentamente la voz de Jehová Dios, para guardar y poner por obra. Dice, oyereis, guardar y poner por obra. 3 palabras. Dice, y poner por obra. Entonces, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios, dice, ya desde aquí inicia, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Desde aquí inicia, bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito, 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 bendito. Al versículo 14, serás bendito. Entonces, por no conocer y por no saber, ¿qué significa? No está diciendo, en algunas ocasiones se te podría pasar. No, está diciendo, oyereis atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y guardareis. O sea, atentamente, no faltar.
entonces vendrán las bendiciones. Deuteronomio 28:15, vamos a leer. Pero acontecerá que si no oyereis a la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Aquí, desde el versículo 15, nos está enlistando. Yo leía el versículo 19. Solo 4 versículos de la Biblia. Dice, si no oyereis a la voz de Jehová. Oír significa siempre. Y hacer, cumplir. Entonces vendrán todas estas maldiciones. Entonces, aquí en esta palabra, del 15 al 68, versículo 15 al 68, es una gran lista. No se compara con la lista de las bendiciones. La lista de las maldiciones es grande. 4 veces más. Si no oyereis, el ser humano, las personas, están viviendo sin oír la palabra. Mateo 5:26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dice la Biblia una palabra muy corta. De cierto te digo que no saldrás de allí. De verdad te digo, no saldrás de allí. No. Dice, hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué significa? Se tiene que pagar cabalmente. No puede pagarse a medias. No. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Está diciendo, no escaparás del juicio. ¿Por qué razón? Claramente, la ley es santa. La ley salió de Dios. Dios es el que ha dado la ley. Entonces, perfectamente, el hombre por no conocer, aceptó. O sea, no conocer el contenido. Por no conocerse también a sí mismo, aceptó. Pensando, lo haremos. Haremos. No se conoce. Entonces, otro pasaje de la Biblia, San Lucas 10, 25 al 27. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta palabra nosotros estamos viendo que el intérprete de la ley de San Lucas 10:25, son 2 textos de la Biblia. El intérprete de la ley, ¿qué dice? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, las personas, por ser dirigidos por su pensamiento, ya que
está el pecado, pero no se dan cuenta que están muertos, siguen su pensamiento y su pensamiento que les dice, haz, lucha, esfuérzate, tú puedes. El intérprete de la ley es una persona estudiada, un maestro. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él quiere heredar la vida eterna por hacer algo. ¿Qué sucedió? El Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel hombre intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? No es solamente un día. No es solamente unas horas o no es solamente un año. Todo el tiempo de la vida del humano es amar a Dios. Dice, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Nosotros para estar sentados usamos fuerza. Para caminar usamos fuerza. Para comer usamos fuerza. Para agarrar el celular, para agarrar algo, usamos fuerza. Entonces, dice, con toda, no significa tienes que repartir la fuerza. ¿Quién podrá cumplir cabalmente como está escrito? Pero este intérprete dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y ya el Señor le dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo interpretas? ¿Cómo entiendes? Y ya habla, amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. El Señor le dice, haz esto, cúmplelo, y vivirás. Pero él, por no conocerse, pensó que sí podía. Entonces, veamos Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si cumplimos toda la ley, pero en un punto fallamos, se rompe todo lo que se ha cumplido. No hay más. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El bien está en nosotros los humanos, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecado. Un muerto en pecado no puede, solamente dice el querer está en mí, pero no el hacerlo, por causa del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley es como un espejo. Ese espejo, por ejemplo, nosotros vemos nuestras manos, vemos nuestro cuerpo, vemos a las otras personas, pero no alcanzamos a ver nuestro rostro. Algunos solamente alcanzan a ver una partecita de la nariz, pero no ve su rostro. Pero a través de un espejo podemos ver, estoy sucio. Sí, aquí tengo que limpiarme. Por medio del espejo. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios entregó, Dios sujetó. Si Dios sujetó, ¿quién puede liberarse? Nadie. A la desobediencia. Dice, para tener misericordia de todos. Dios sujetó a todos a la desobediencia. ¿Cuál era el propósito? Para tener misericordia de todos. Entonces, este es el propósito de Dios. Dios sujetó a todos en desobediencia. Cuando nosotros conocemos nuestro verdadero ser,
podemos recibir la misericordia. Muchas gracias.